Muchas gracias. Gracias, señor. 7:52. Néstor, una cosa pequeñita. Señor. Es que el reclutamiento forzoso de niños ha aumentado, según UNICEF, el año pasado en un 64% en el país, lo cual muestra que tampoco ha sido exitoso el gobierno en atacar el reclutamiento. Entiendo perfectamente. 453 menores de edad reclutados el año pasado, documentados por UNICEF. Verdaderamente. Claro, es que esa es la tragedia de origen, claro. Que recluten menores, pues es obviamente una tragedia. Ahora, ¿qué se hace cuando han reclutado menores y cómo tiene que responder el Estado? Pues ahí está la discusión jurídica que plantea el ministro. El ministro tiene parcialmente razón, pero digamos, yo creería que es más bien un argumento sofístico, porque evidentemente el derecho internacional humanitario, como él lo dice, sin distinguir la edad, más bien distingue entre quien combate y no combate, pero pues esa es solo una norma. La verdad es que las normas de la guerra no son solo esa. Hay varias otras, y entre otras casos hay una que a los políticos les encanta cuando quieren hacer populismo, reivindicar, que es el artículo 44 de la Constitución, que dice que los derechos de los niños prevalecerán sobre los demás. Pues era lo que le decía el petrismo al gobierno. Claro, anterior, no, los políticos cada vez que quieren hacer populismo hacen eso, sacan esa norma y en fin. Pero entonces, evidentemente, digamos, hay una discusión jurídica, Néstor. Yo creo que el ministro no tiene razón. Yo creo que en eso que los abogados llamarían una interpretación sistemática del derecho internacional humanitario lo desmiente, y efectivamente los menores de edad no pueden ser tenidos en el hecho de que son objetivos militares legítimos. Es decir, que usted les pueda disparar sin que ellos necesariamente lo estén atacando, porque mire usted que hay una distinción que es importante. Si a mí un menor de edad viene a dispararme, yo en ejercicio de mi legítima defensa podría incluso llegar a matarlo. Podría incluso llegar a matarlo. Si se mete a un muchacho de estos, por ejemplo. Claro, yo podría incluso llegar a matarlo si es la vida de él contra la mía, y yo podría reclamar una legítima defensa. Y eso lo podrían hacer unos militares si hubiera, por ejemplo, combate. Por eso el ministro trata de decir que hay combate, porque claro, si hay unos disparando de un lado y otros disparando del otro, pues usted está más allá que el derecho internacional humanitario, usted está defendiéndose. Pero en un bombardeo, pues evidentemente no hay un combate que ponga en peligro la vida de la persona que está disparando, porque está disparando a no sé cuántos metros de altura. Dice el ministro que ellos sintieron que sí estaba en riesgo la vida de los militares, que fue la razón por la que adelantaron esos bombardeos. Es que yo lo que no entiendo, Néstor, es por qué ponemos en duda todo lo que dice el ministro. Perdón, Aurelio, ¿por qué ponemos en duda todo lo que dice el ministro? Es decir, llevábamos 3 años, muchos colombianos diciendo: Petro dejó fortalecer a los grupos al margen de la ley, Petro es aliado de alias Mordisco, Petro no sé qué. Y cuando Petro toma una decisión de bombardear a los grupos al margen de la ley, entonces Petro es un genocida, el ministro Sánchez es no sé qué. ¿Sabe por qué, Felipe? A ver. ¿Sabe por qué? Porque el petrismo... Pues porque ellos lo criticaban durante el gobierno de Iván Duque, injustamente, pero de ahí, a que los volvamos genocidas y criminales. No, aquí los criminales es alias Mordisco. Felipe, le hago la pregunta a usted también. Néstor, ¿usted votaría sí a la moción de censura o no a la moción de censura? Yo no votaría la moción, yo votaría no. ¿Usted salvaría al ministro? Yo votaría sí. Pues claro, Néstor, porque es que el Estado, independientemente de quién es el presidente, si es Duque, si es Santos, si es Uribe, si es Petro, tiene que defenderse de estos criminales, Néstor. Pues yo votaría sí. El criminal no es el ministro de Defensa, el criminal no es el señor Gustavo Petro, el criminal es alias Mordisco, Felipe, le propongo, que se lleva a los niños allí. Yo estoy de acuerdo, Felipe, le propongo a los oyentes que hagamos el ejercicio. ¿Quién votaría la moción de censura para tumbar al ministro de Defensa? Otra cosa es la doble moral del gobierno, pero pues esos son dos temas distintos. Cuenta de 15 niños que han caído en los últimos bombardeos. Yo 15, votaría... dice Medicina Legal. Señor Aurelio, ¿usted votaría
Yo votaría que sí, claro, que sí a la moción de censura, como hubiera votado que sí a la de Guillermo Botero, porque la infracción es la misma. Aquí hay una violación del derecho internacional humanitario, sobre eso no discutamos. El ejemplo del ministro que entra un joven armado y dispara contra usted en la cabina de Blue Radio, ese ejemplo no ha lugar, no es lo mismo que estamos hablando que lo otro, que el bombardeo. Néstor, además Colombia, y eso se sabe, hasta los 14 años, dice el derecho internacional humanitario, Colombia hizo una salvedad, dijo, por el conflicto vamos a cubrir hasta los 18. O sea que el Estado colombiano históricamente ha tenido una línea de conducta de proteger en cualquier circunstancia al menor, en el caso de Colombia, de 18 años. Pero hay algo más, Néstor. A mí no me parece que esto sea igualito a lo de Duque, no. Me parece que es peor que lo de Duque. O sea, aquí venimos toda la mañana diciendo igualito a Duque, igual. No, esto es peor, no por el número, por la inconsecuencia, por la falta de coherencia política, y eso cuenta mucho, porque el país votó hace 3 años por un presidente que no iba a bombardear y los estafó, los engañó, fue y bombardeó menores. Así fue la cosa. Duque no prometió que no iba a bombardear. No sea sí prometió, Aurelio, que no iba a bombardear. Pero el presidente Petro dice que es desobligante comparar ese bombardeo porque dice que se utilizaban armas mucho más letales. Y me queda una duda, ¿saben eso de lo que dijo el ministro? Ese es un detalle. No, la letalidad. Pues aquí mataron 15 en ese momento, se mataron. La letalidad de las armas. La letalidad, la prueba. Pero hay un detalle, fíjese, en la entrevista del ministro que dice que sí le informó al presidente Gustavo Petro sobre la presencia de niños y que a pesar de eso le dijo que continuaran las operaciones y que ellos por información de inteligencia, pero fíjese que el presidente Gustavo Petro dijo el domingo en un trino, y se lo voy a citar, dice: en las columnas de Mordisco solo teníamos combatientes y no sabíamos de la presencia de menores. 7 de la mañana, 59 Bueno, minutos. por lo menos yo le digo una cosa. La cuenta es Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales, para quien quiera participar en este gigante debate alrededor de los niños, de la guerra y de Colombia. El problema es la incoherencia, pero por lo menos Donald Trump pues bombardea lanchitas en el Caribe y en el Pacífico sin niños. Digamos, al menos hay un rasero bastante sólido y ético comparado con, ¿no? Tiene razón Paola, el presidente Petro, que critica esos bombardeos, hace bombardeos en Colombia. No, es que al presidente Petro se le desmonta buena parte de la retórica. Pues porque la lengua es el azote de Petro. Claro, pero además el uso de los niños, el uso de los niños como escudos humanos es aquí. Ese es el crimen. Exacto, es aquí y es por Hamás en Gaza también. O sea, allá también los usan como escudos humanos. Entonces a mí sí me parece que esa diferente perspectiva, por supuesto, genera mucha contradicción, pero en ambos espacios, que unos son criticados y otros no, son el mismo uso de los niños. Néstor, como yo creo que escudos es un humanos. error abordar esta discusión de manera genérica, niños, adolescentes o no niños. Yo creo que lo que hay que hacer es, con toda la responsabilidad, entender el contexto como nos lo explicó aquí el general Sánchez, el ministro de Defensa, y sobre ese contexto tomar las mejores decisiones, porque siempre va a haber un debate moral. Es que además es indeseable que mueran no solo niños o adolescentes, es indeseable que mueran colombianos y que nos estemos matando. Pero la pregunta es, en una operación como la que estaba haciendo el ejército, donde nos describía el general Sánchez, se trataba de emboscar con 20 soldados a 107 delincuentes, entre los cuales había menores de edad. La probabilidad de que esos 20 soldados hubieran salido sin vida era muy alta, o utilizar otro tipo de operaciones, en este caso los bombardeos, ¿es legítima entonces? Y yo creo que la respuesta es sí. Cuando está en riesgo la vida de los soldados y una operación que trata de distinguir entre menores y no menores de edad puede llevar a que termine muriendo más soldados, yo creo que la decisión del Estado debe ser utilizar legítimamente y en el marco del DIH sus facultades. Y Néstor, hay que recordar otro que nos dijo aquí el ministro, y es: hubo muertos menores de edad en una operación
sin bombardeos. Es decir, que no se usen los bombardeos no garantizan que salvemos a los menores de la guerra. Era un combate hombre a hombre y también cayeron niños, lamentablemente, porque la guerra nuestra está absolutamente degradada, porque los criminales como Mordisco son unos miserables que reclutan menores. Pero entonces no usar bombardeos no va a salvar al país de que en combate caigan menores de edad, lamentablemente. Néstor, yo no sabría decirle... El presidente Petro había escrito lo siguiente en el 2019, Felipe. Cuando estaba en la oposición, todavía estaba a 2 años de ser elegido presidente. Si refiriéndose al gobierno anterior, si el gobierno sabía que allí habían, el error de ortografía es del presidente, no mío, si el gobierno sabía que allí habían menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir, un crimen contra la humanidad. En esta oportunidad, para los bombardeos del 2025, el ministro de Defensa acaba de decir, el presidente Petro sabía que allí había menores de Néstor, edad. yo esperaría, para contestarle, tendría que esperar al debate para ver bien los hechos, porque pues para un tema tan doloroso para una sociedad, está bien que los medios y el Congreso hagan una evaluación muy estricta, para que el Estado tenga estímulos para evitar esas tragedias espantosas y para que la sociedad tenga garantías de que se hace como último recurso. Entonces estos debates hay que hacerlos y se deben caer los ministros si el Congreso considera que fueron negligentes. Ahí va a haber una interferencia en lo político, desafortunadamente, pero pues así es la democracia. Y otros ministros no se caerán si el Congreso considera que hubo un esfuerzo para evitarlo. Esto tiene una ventaja, que así todo el Estado asume la responsabilidad. En este caso a Petro se le puede criticar el doble rasero, pero también se le puede abonar que hizo todos los esfuerzos para evitar estos bombardeos y sabía que asumía un costo político grande al hacerlo, pero está bien que la sociedad toda sienta que se tiene que sentar a evaluar, y si eso se acepta y el ministro no se cae, toda la sociedad acepta que va a matar a esos niños por cuenta del conflicto, porque es que por la índole del conflicto colombiano y la geografía, pues esos bombardeos, la verdad es que sí son útiles y en muchos casos son necesarios. Sí, pero generan estos resultados, eso es inevitable. O sea, pretender que un bombardeo en un país en el cual los actores armados lo que hacen es reclutar menores de edad, no mueran menores de edad, pues es casi ilusorio. Claro que si yo bombardeo algún campamento de la guerrilla colombiana, es casi seguro que en ese bombardeo caigan menores de edad. Eso no toca ser muy suspicaz, digamos, para eso. Pero Néstor, yo tengo una pregunta porque francamente además llevo buscándola en estos días y no he encontrado la respuesta, pero me parece que ahí podría estar parte de la respuesta a la discusión. ¿Qué pasó con lo de hace 6 años? Porque me imagino que la Procuraduría inició una investigación. Con las investigaciones que se debieron haber adelantado entonces, me imagino que la Procuraduría inició una investigación contra el ministro Botero, me imagino que la Fiscalía inició una investigación pues por el asesinato, la muerte violenta pues no de unos menores de edad. Usted sabe la respuesta, no pasó nada porque pues yo estuve preguntando, entonces, pero estuve buscando, ¿no? Preguntándole a Google, pues no a nadie en particular, sino a Google, y no encontré la respuesta, pero me llama la atención, Néstor, y me parece que nos queda una tarea, que es que a la Procuraduría, por ejemplo, hace 6 años le pareció que los menores eran blanco legítimo, a la Fiscalía le pareció hace 6 años que los menores eran blanco legítimo, sí o no, yo no lo sé, no sé cómo terminaron esos procesos, pero me llama mucho la atención que, como usted dice, efectivamente, aparentemente no pasó nada, porque por lo menos no supimos que hubieran levantado unos cargos contra el ministro, o que no hubiera pasado algo. Eso lo que le demuestra es que efectivamente entonces y hoy el gobierno tiene herramientas para adelantar esos bombardeos. 8 de la mañana, 6 minutos. Estás escuchando Blue Radio.